Muy buenos días. El Banco Central del Paraguay dará a conocer el resultado de inflación correspondiente al mes de agosto del 2021. A cargo de la presentación estará Gustavo Koerner, director del Departamento de Estadística del Sector Real. Durante la presentación se podrán formular preguntas, las cuales serán leídas y respondidas al final de la exposición. Dicho esto, Gustavo, sí podría pasarnos los resultados del índice de precios al consumidor. Muy buenos días a todos. Gracias, Miguel. Espero se encuentren todos bien. Como lo dijo el economista jefe, pasamos a ver entonces el resultado de la inflación del mes de agosto. En ese sentido, la tasa de inflación del mes de agosto fue del 0,9%, al 0,5% verificado en el mismo mes del año anterior. Con este resultado, los 8 meses del año acumula una tasa del 3,6%, mientras que en términos interanuales la tasa alcanza los 5,6%. La inflación núcleo, por su parte, reveló una tasa del 0,7%, superior a la que había verificado el mes anterior y también al mismo mes del año anterior. Mientras tanto, la tasa acumulada alcanzó la tasa del 2,5% y la interanual 3,5%. Por su parte, la inflación subyacente registró una tasa similar a la inflación total del 0,9% en términos mensuales, mientras que la acumulada alcanzó la tasa del 4% y en términos interanuales alcanzó la tasa del 5,7%. Al observar un poco el comportamiento que viene verificando en términos mensuales, vemos que el 0,9 levemente inferior al 1,2 verificado el mes previo, pero superior al 0,5 son, digamos, las tasas más altas que se han verificado en este año y a lo largo del tiempo. Una situación similar se observa con la inflación núcleo. Como vimos, fue superior al 0,3 que había verificado el mismo mes del año anterior. Situación similar, digamos, también con la inflación subyacente, una tasa del 0,9% superior al 0,5 que había verificado en los meses, en el mismo mes del año anterior. Entonces, al observar el comportamiento desagregado por agrupaciones, hablando del total de bienes y servicios, el 0,9% está muy influenciado en este caso por bienes, que tuvo una tasa de variación mensual del 1,2%, y a su vez esto estuvo influenciado por bienes alimenticios, que tuvo una tasa de crecimiento mensual del 2,1%. Las subas de precios se dieron en productos de carne, la carne vacuna, que sigue afectado por el dinamismo de las exportaciones y mejores precios internacionales. También la sequía ha afectado este mes. Estamos hablando un poco del tema de forrajes, ¿verdad? Los productos sustitutos como carne ave, carne de cerdo, embutidos, menudencias también se incrementan y explicado en gran parte por aumentos de materias primas utilizadas en el proceso de elaboración de balanceados, por ejemplo. Finalmente, dentro de este segmento también, hablando siempre de carnes, se destaca la suba de precios de pescado mismo, que está siendo muy afectado por la bajante histórica del río. Otros productos que también se están incrementando dentro de bienes alimenticios, los que ya venimos mencionando: aceite, harina, productos panificados por subas de trigo y materias grasas, también productos lácteos, aunque con un aumento más moderado que el mes anterior. Leche y queso afectados por los costos e insumos básicos para la producción. En cuanto a bienes alimenticios sin frutas y verduras, la tasa se mantiene en 2,1%. Dentro de otros bienes tenemos una tasa del 0,6% de crecimiento en este caso, y se refiere a los bienes durables de la canasta, con aumentos especialmente en aquellos rubros de origen importado, como autovehículos, motocicletas, equipos telefónicos, electrodomésticos para el hogar y equipos informáticos. Comportamientos también relacionados al tipo de cambio.
Con respecto a esta agrupación, también, digamos, la agrupación de transporte, se destaca la suba del precio del pasaje interurbano. Desde el punto de vista, entonces, de los términos acumulados, 1.2 mensual, con ese resultado acumula el 5.2%, mientras que en términos interanuales el total de bienes alcanza la tasa del 8.7%. En cuanto a los servicios y renta, la tasa fue el 0.3%. El servicio, que es el componente más importante, se incrementó un 0.3%, mientras que la renta lo hizo un 0.6%. Dentro de los servicios se destacan el alza de precios de alimentos consumidos en bares y restaurantes, así como servicios de cuidado personal, alojamiento en hotel. Dentro de los servicios relacionados a la salud, se verificaron aumentos en consultas clínicas y servicios odontológicos. Por otro lado, en lo que se refiere a la renta, esto se ve justificado por aumentos en el alquiler de viviendas, afectados por nuevas condiciones, en muchos casos por las renovaciones de contratos que se han verificado luego, obviamente, de la pandemia y de un año en donde los precios de alquileres de vivienda específicamente se mantenían bastante estables. En el contexto externo, vemos un poco uno de los productos importantes, el petróleo. En este caso el Brent cotizó a $70.2 por barril. Esto representa nuevamente una variación interanual del 56%. Podemos notar que el crecimiento es menor a los meses previos, pero el mismo sigue creciendo de manera importante. Los precios se han desacelerado levemente en el último periodo, como vimos en 70.2 contra los $45 que estaban en el mismo mes del año anterior. Situación similar se ve con el WTI, que cotizó a $67.6 por barril, y esto representa una apreciación interanual, digamos, del 59.5%. En cuanto a la inflación regional y mundial, que siempre venimos viendo, el dato disponible en general es al mes de julio, en donde la mayoría de los países han experimentado incrementos en sus tasas mensuales de inflación, excepto la zona euro. Y para el caso de los datos disponibles a agosto, además del dato del 0.9 que tiene Paraguay, Perú también se ha incrementado en el mes en torno al 1%. En términos interanuales, en el caso de julio, también se ven tasas que solamente, o sea, en este caso sería Bolivia, el país dentro de los analizados que registra la tasa más baja. En el caso de Paraguay, que alcanzó los 5.6% en agosto, mientras tanto Perú, en torno al 5%. Habiendo visto esto, se nos hace importante ver un poco el comportamiento que viene mostrando algunos países relevantes, y acá, como en el mes anterior, observamos la evolución interanual de la inflación de Brasil, que fue en torno al 1% también en el mes de julio, y se puede notar que la tasa interanual que ha venido creciendo de manera pronunciada también en este país y alcanza una tasa en torno al 9%, está muy explicado por el aumento de alimentación y bebidas, y también, como vemos, la parte de transporte. Vemos que prácticamente desde el segundo trimestre más o menos del año pasado, esto viene subiendo. Y cuando hablamos de transporte, hablamos principalmente de combustible. El precio de combustible son los principales componentes dentro de esta agrupación. Y se nota claramente la fuerte incidencia, tanto de alimentos como de combustible, o transporte en este caso, en la inflación que viene experimentando Brasil. Una situación similar se da con la inflación de Perú. Se ve cómo están comportándose prácticamente de la misma manera. Como decía, también Perú tuvo un crecimiento en torno al 1% en términos mensuales, y en general, en términos interanuales, 3,8%, mientras que alimentos y bebidas aumenta un 4.2% y 5% el transporte. También en Chile se puede ver un fuerte crecimiento de los productos de transporte. Chile también experimentó un 0.8% de crecimiento el mes anterior.
mes en el cual el Paraguay justamente había crecido un 1.2%. En el caso de Colombia, esta inflación interanual, bueno, se ve más afectada especialmente por los alimentos, no tanto por transporte en este caso. Mientras tanto, Ecuador, una situación similar, se ve también que el transporte en la parte de combustibles incidió de manera pronunciada en el resultado interanual para Ecuador. Argentina, que es uno de los países, ¿verdad?, que tienen la tasa más alta de inflación, eh, ocurre lo mismo, en donde la tasa general interanual es un 50%, mientras que los alimentos y bebidas aumentaron 53.8% y transporte 58.6%. Se puede ver una alta correlación en el comportamiento del índice general y estas agrupaciones. Estados Unidos también marca un crecimiento interanual del 5.4%, muy influenciado por el aumento, ¿verdad?, de la parte de transporte, 19.8%. Situación similar en la zona euro, 6.8% en la parte de transporte, y China finalmente con un incremento del 6.9% en lo que tiene que ver con transporte. En estos países que mencionamos, podemos observar que la parte de alimentos, si bien va subiendo, en Estados Unidos también va subiendo. Acá también se ve un repunte nuevamente en los últimos meses en la zona euro y una situación similar, una situación distinta un poco en China, en donde la parte de alimentos disminuye. Observando un poco entonces gráficamente, en el mes de julio, que habíamos visto Paraguay con una tasa del 1.2%, se ubicó en segundo lugar detrás de Argentina, que fue la mayor tasa con el 3.1%. En este caso fue Europa la única que reveló una tasa negativa. En términos interanuales se destaca con importancia Argentina, y Paraguay se ubica aproximadamente a mitad de tabla con un 5.2% de crecimiento interanual. En cuanto a los índices de precios de alimentos de la FAO, estas continúan mostrando crecimiento en términos interanuales, aunque menores a los que se venían verificando hace 2 meses aproximadamente, ¿verdad? En este caso, tanto aceite, que es el que se despega con azúcar, cereales, lácteos, están creciendo a tasas significativas. Los alimentos en general están creciendo a un 30.9%. Sin embargo, la carne continúa creciendo, no ha mostrado una desaceleración y continúa creciendo, y en este caso marca una tasa del 19.6% en el mes de julio. En el gobierno vemos un poco la evolución en términos interanuales de la inflación total y de la inflación núcleo. En este caso, la suba más pronunciada, obviamente, de la inflación total. Aquí podemos ver la evolución de los alimentos sin frutas y verduras que tenemos en la línea verde, que presenta un crecimiento prácticamente desde mediados del año pasado. Presenta crecimientos, alcanza la tasa interanual del 12.8%. Estamos hablando de alimentos excluyendo las frutas y las verduras. Y a ese grupo de alimentos y frutas y verduras también excluimos la carne vacuna, que sabemos es uno de los productos importantes y que está aumentando de manera significativa. También está creciendo a un 9.7%. Es decir, los otros alimentos, además de los importantes, también están mostrando crecimientos en este periodo. Aquí vemos un poco el índice de commodities compuestos del Paraguay, una de las razones, ¿verdad?, que está impactando en los resultados de la inflación al último mes. La tasa interanual alcanza los 48%, y vemos gráficamente el comportamiento de los combustibles y los alimentos. Los combustibles que se habían mantenido prácticamente hasta comienzos del año empezaron a subir de manera brusca, teniendo una tasa del 21.2% de crecimiento en términos interanuales en agosto, mientras que los alimentos que vienen subiendo desde mediados del año, tienen una tasa del 12.8% en términos interanuales. Aquí observamos un poco el comportamiento en términos interanuales, la inflación total, 5.6%, muy influenciado, como vemos, por los alimentos que crecen en términos interanuales un 11.5%,
y en menor medida, digamos, por los servicios que tienen un comportamiento más moderado que crece en términos interanuales un 1,2% agosto, en agosto, perdón. En cuanto a las incidencias, podemos ver que los alimentos sin frutas y verduras, que son estas barras en color anaranjado, las que más están incidiendo en el resultado del mes, seguido obviamente, o sea, seguido en este caso de bienes y en menor medida de servicios, ya no tiene la misma influencia la parte de energía como si tuvo el mes pasado, es apenas un ajuste residual para el mes. Esto. Y en términos interanuales, sí, bueno, los alimentos sin frutas y verduras siguen siendo los de mayor incidencia, seguidos con los de energía, bienes, principalmente bienes durables, y en menor medida frutas y verduras. Uno de los productos obviamente más importantes es la carne vacuna. Aquí vemos la evolución histórica en términos mensuales. Y la carne vacuna tuvo un crecimiento del 4,4% en el mes de agosto. O sea, es de hecho la tasa más alta en términos mensuales del año, que creo que en noviembre, diciembre más o menos experimentó una tasa del 5,2%. Y se puede observar que es una tasa mucho mayor a la que había verificado en agosto del año pasado. En este caso había sido negativo del 2,2%. Al observar un poco el crecimiento de alimentos comparado con los productos de la carne vacuna en términos interanuales alcanza un crecimiento del 21,6%. Sin embargo, la carne aves y carne de cerdos han tenido un comportamiento más pronunciado. En el caso de la carne de cerdo, un crecimiento interanual del 11,9% y la carne ave un 26,5%. Al ver la evolución de lácteos, aceites y panificados, todos están mostrando crecimiento. Los panificados lo hacen a un 5,4% interanual, los lácteos a un 9%, mientras que los aceites se destacan con un crecimiento mucho más fuerte y alcanza la tasa del 44,4%. Al observar un poco la evolución mensual de aceite, vemos que volvió a crecer a una tasa menor a la que había venido verificando, pero con esto se constituyen ya 12 meses consecutivos de suba en el caso de aceite. En cuanto a las proporciones de las variaciones positivas, vemos que en agosto el 60% de los productos de la canasta registraron variaciones de precio positivas. Esto comparado contra el 42,6% del promedio del 95 al 2020, y superior obviamente al 43,9% del total. Aquí estamos notando con este 60,9% que es prácticamente histórico, ¿verdad? O sea, muchos productos están históricamente mostrando crecimientos en este mes de manera conjunta. En los reportes puntuales vemos las principales variaciones por subgrupos, específicamente en agosto vemos los subgrupos, estos están ordenados por participación, donde la mayor incidencia se da con la carne vacuna, una participación del 31,2%, una variación del 4,4% como vimos, seguido de carne ave, adquisición de automóviles, productos panificados, comida consumida fuera del hogar, entre los de mayor incidencia con tasas positivas. Y con tasas negativas, vemos azúcar y edulcorantes, agua mineral, comida semi preparada. Al ordenarlos, digamos, por tasas, las mayores tasas las constituyen en este caso transporte interurbano de pasajeros, carretera 5,5%, carne ave, carne de cerdo, carne vacuna, mientras que las tasas negativas se dan en otras comidas semi preparadas, azúcar edulcorante, agua mineral y vinos. Al observar los subgrupos, pero en términos acumulados, combustible ocupa el primer lugar, participando un 32,2%, una variación del 22,6%
por ciento, tiene una incidencia de 1.2 puntos porcentuales en el 3.6% que verifica en el acumulado a agosto. Seguido de la carne vacuna, leche líquida. Vemos que la leche líquida en el año tuvo una variación del 11.4% y incide en un 0.2 puntos porcentuales en este resultado. También carne de aves, combustibles, productos panificados, aceites y queso. Mientras que con tasas negativas o incidencias negativas, hortalizas y tubérculos frescos, frutas frescas, vacaciones y turismo, azúcar y edulcorantes. Al ordenarlos por tasas, las tasas más altas se dan con aceite, combustibles líquidos, queso, mientras que con tasas negativas, fruta fresca, hortalizas, servicio de alojamiento, legumbres secas, azúcar y edulcorantes. Esto es en términos acumulados. Al ver la información en términos interanuales, la carne vacuna con la mayor incidencia participa en un 22%, con una variación del 21.6% y un 1.2 puntos porcentuales sobre el 5.6%, al igual que combustibles también, seguido de carne ave, leche líquida, aceites, mientras que hortalizas y tubérculos frescos, azúcar, edulcorantes y huevos con la incidencia más negativa. Al ordenarlos por tasas, se destacan los servicios de alojamiento, legumbres secas, azúcar y edulcorantes con las tasas más negativas, mientras que aceite, carne, ave, combustible, carne vacuna, pasta y arroz con las tasas más positivas. Los principales aumentos por rubros en agosto destacan la mandioca con el 20.5% de aumento, el repollo, el limón, el locote verde, banana, en ese orden. Mientras que con caídas se observa la selga, en este caso el 25.9%, lechuga 14.1%, tomate 12.2%, naranja, zanahoria, pera y otras frutas entre los principales productos con disminuciones. Hasta aquí la presentación, muchas gracias.